mi nombre es Antxon Otaegi, vivo en Costa Teguise, vengo de una familia de orígenes vascos, pero mis padres vinieron aquí hace 50 años y tanto yo como mi hermano y mi hermana, yo soy el pequeño de los tres, nacimos los tres aquí en Lanzarote, o sea que, como dicen mis padres, de sangre vasca pero de corazón canario. Mi infancia, he tenido una infancia la verdad que muy bonita, con mucha libertad, más de la que se tiene ahora. Desde chiquitito, pues con 6, 7 años ya salíamos desde casa de Costa Teguise con la bicicleta, con el buggy a coger olas ahí en Playa Bastián o en Las Cucharas, y luego con 7 años ya empecé a practicar windsurf, que ha sido el deporte que más he practicado en mi vida, con una tabla y una vela que me regalaron un vecino. Y ese verano pues empezamos todos, empecé yo, empezó mi hermana, empezó mi hermano, los vecinos, y así empezamos todos. Luego yo seguí, el resto lo dejó, pero así empezamos ese verano. Yo ya con 12, 13 años destacaba un poquito en el windsurf aquí en Lanzarote, ya sé más o menos apuntaba un poco maneras. Es verdad que bueno, mis padres la prioridad eran los estudios, y entonces estudiaba y prácticamente solamente hacía windsurf en verano. Luego me fui a Estados Unidos un año a estudiar, luego estudié en la universidad un año en Madrid y después del año de Madrid dije, oye mira, yo quiero intentar por lo menos ser profesional, intentarlo. Mis padres me dijeron, vale, perfecto, no te vamos a dar un duro, búscate la vida. Yo me metí ese verano a trabajar en un hotel de ahí de Costa Teguise, en el Sands Beach, gané un dinero 4 o 5 meses y me fui a Venezuela a entrenar, que era donde estaban los mejores en ese momento. Y después de ese año ya quedé, creo que fueron 10º o algo así en el Campeonato del Mundo de Fuerteventura, y uno de los patrocinadores me vio, había como se dice ahora, los ojeadores, ¿no? Me vieron, me ofrecieron un contrato, y muy bajito, pero así fue un poquito como empecé. Y a partir de ahí, pues bueno, ya empiezo a tener un poco mejores resultados, he competido, bueno, prácticamente en muchas partes del mundo. Empecé pues con 10º puestos, 8º puestos, hasta que a partir del año 2005, 2006 más o menos, es cuando ya empiezo a hacer podiums en los mundiales. Empecé a quedar tercero del mundo, he hecho algunos cuartos, gané un campeonato del mundo y estuve digamos, en la élite del windsurf, compitiendo a nivel internacional durante 9 años, viviendo de ello con los patrocinadores que pagaban, bueno, mensualidades, que te pagan con los contratos, te dan mucho material, con ese material luego lo vendes, te pagan los viajes, y fue eso, 9, 10 años compitiendo, que bueno, que es un deporte que obviamente no es como el fútbol, no hay grandes sumas de dinero, pero sí que me daba para vivir, para ahorrar un dinerillo, y luego en el momento que yo lo dejo, decido dejarlo por un tema de lesiones y demás. Ya tenía un dinerillo ahí para montar un negocio aquí en la isla. Bueno, los mejores momentos yo diría que han sido navegando, compitiendo en windsurf en el Campeonato del Mundo. Fue un 3er puesto en Fuerteventura, ganar el Campeonato del Mundo de Alemania, y luego un 4º puesto en Austria, y luego más o menos siempre estaba entre los 5 primeros durante 6, 7 años. Quedé campeón de Europa también, que fue un 3er puesto, perdón, aquí en Lanzarote también, que quedé en el Campeonato del Mundo, y campeón de Europa en 2008, si no me equivoco, que además fue un tour bastante amplio. Hay veces que en las pruebas mundiales hay 3, 4, 5 pruebas, ese año en el 2008 sí que tuvimos como 7, 8 pruebas por toda Europa, con lo cual fue un resultado bastante completo. Cuando yo dejo el Campeonato del Mundo y decido asentarme en Lanzarote, fue un poco, bueno, por lo que comentaba antes, un tema de lesiones, los patrocinadores ya empezaban, pues los contratos ya eran de 1 año, no eran de 2 años, ya veía un poco, digamos, el final de mi carrera muy pronto, porque el final de la carrera, con 29, 30 años, ya estaba terminando. Y mi idea siempre fue montar un negocio de windsurf, una escuela de windsurf, alquiler y demás, pero es verdad que es un deporte muy caro, entonces para llegar a hacer esa inversión en abrir un club de windsurf, no tenía todavía ese dinero, entonces con lo cual monté un restaurante, una pizzería en Costa Teguise, que no era lo mío, pero bueno, era que en ese momento era mi trampolín, ¿no? para llegar a hacer lo que quisiera, lo que quería, que era montar la escuela de windsurf. Tuve la pizzería durante 3 años, creo, luego la medio alquilé y luego la vendí,
y con ese dinero pues ya montamos una escuela chiquitita ahí en Costa Teguise, un poco peor situada de la que tenemos ahora. Tenemos un local un poquito más arriba en la carretera de la calle Marrajo, ahí en Las Cucharas, y luego hace 4 años ya nos salió la oportunidad de tener un local mucho más abajo en la playa y cogimos esa oportunidad y ahora tenemos un negocio mucho más rentable y mucho más grande, ¿no?, digamos. Yo en el momento que monto la escuela de windsurf, mi mujer ya estaba embarazada de mi primer hijo, sí estaba, no creo recordar, de 5 o 6 meses, y al principio sí, fue un poco duro porque, bueno, estábamos empezando, me acuerdo que ella estaba pues atendiendo a la gente embarazada, bueno, fue un poco, bueno, duro, como todos los comienzos de todos los negocios, ¿no?, pero bonito, y aparte teníamos un horario muy bueno, que una de las razones también por el tema de la escuela de windsurf, en relación, comparándolo con la hostelería, es que la hostelería, bajo mi punto de vista, me parece súper sacrificado y los horarios son tremendos a la hora de compaginar el trabajo con la vida familiar. Nosotros la escuela sí que abríamos a las 10, cerramos a las 6, pero bueno, a las 6 vas a casa, estás con los niños, pues bueno. Y así empezamos, nada, empezamos embarazada mi mujer con 6 meses, 5 meses, y luego ya, pues poco a poco, pues hemos tenido 2 niños más, ahora tenemos 3, uno de 11, uno de 9 y uno de 4 años. Mi trabajo a mí me encanta dar clases, me encanta ver el progreso de la gente. Es verdad que el windsurf es un deporte que no es sencillo, no es fácil y no es barato, el material es muy caro. Sí es verdad que en Lanzarote yo creo que se podría fomentar mucho más, no solamente el windsurf, la vela, los deportes de agua, ¿no? Al final tenemos unas condiciones espectaculares en Lanzarote para practicarlo, no hay más que ver que siempre hay viento, sobre todo desde mayo hasta septiembre hay viento prácticamente todos los días, tenemos para mí el mejor clima del mundo, pero no se termina de aprovechar del todo, sobre todo con los jóvenes. Obviamente hay que hacer deporte de todos tipos, pero las condiciones que tenemos aquí para windsurf, para vela, para surf, para wingfoil, que está muy de moda ahora también, que nosotros damos clase de wingfoil también, son ideales y no se aprovecha del todo. Sí que hay niños, chavales que empiezan y siguen, pero no a nivel de competición todavía. Pero bueno, esperemos que poco a poco vaya cambiando y que cambie un poco ese chip, ¿no?, que hay en Lanzarote. Creo yo que no se termina de aprovechar lo que tenemos, lo que nos da la naturaleza, ¿no?, aquí, así que veremos. Mis hijos, el mayor hace windsurf, el de 11 años, y la mediana también empieza. No les entusiasma porque es verdad que al principio es un poco duro y es importante no empezar demasiado pronto, a una edad muy temprana, porque si les cuesta mucho levantar la vela o si entras días en condiciones que son un poco duras, se frustran, y es importante pues esperar a que los niños tengan 9, 10, 11 años para que tengan la fuerza, digamos, para poder manejar la vela con el viento. Yo cometí el error con el pequeño mío de empezar un poco demasiado pronto, lo dejó 1 o 2 años porque no puedo, papá, me cuesta mucho, tal, y ahora que ya tiene más cuerpo y es más grande, pues ya le empieza a gustar mucho más. Para mí el windsurf es que, pensándolo ahora, cuando tengo 40 años, es que me lo ha dado todo. Al final yo desde los 19 hasta los 29 he estado compitiendo, he viajado por todo el mundo, claro, no sé, luego toda mi familia vive de nuestro negocio y todo esto me lo ha dado el windsurf. Es que prácticamente es verdad que me lo ha dado todo. Gracias al windsurf también conocí a mi mujer, tengo mis hijos por haber conocido a mi mujer, así que prácticamente mi vida suena muy, como muy, ¿cómo te diría?, muy sentimental y tal, pero es que es así, prácticamente mi vida me lo ha dado todo el windsurf. A la gente nueva que empieza a practicarlo, pues, básicamente, como yo creo que como cualquier persona que practica cualquier deporte, que se diviertan, que lo disfruten. No hay que estar mejorando y sacar maniobras nuevas y tal. Lo más importante es disfrutar y es el estar en contacto con la naturaleza, no sé, en el mar, el agua. Es un deporte además que desconectas mucho, ¿no? Estando en el agua como que te olvidas de todo lo que es los problemas o todas las preocupaciones que tienes. Y sobre todo que disfruten, que no sé, es un deporte que muchas veces te puede frustrar también, porque es duro, pero yo siempre lo digo, la gente que termina navegando a un nivel intermedio alto es gente que es cabezona y que lucha. Y yo lo que digo yo a mis hijos cuando están haciendo windsurf y me dicen no puedo, digo, esto es como la vida, no digas no puedo, hay que lucharla y hay que pelearla y terminar saliendo, no solamente con el windsurf, sino con la vida en general, ¿no?